Hasta mediados del siglo XX, el filete en el plato se consideraba como un símbolo de prosperidad. La carne es fuerza vital, se escuchaba en las campañas publicitarias. Hoy día, la carne es sobre todo una única cosa, un producto barato para las masas, que cualquiera puede adquirir. Anualmente se asan, fríen, embuten y consumen 250 millones de toneladas de carne, lo que conlleva consecuencias drásticas para el clima, para el medio ambiente, para los animales y también para el ser humano. Desde el punto de vista nutritivo, la carne, según de qué clase sea, consta de hasta un 10% de grasa, aproximadamente un 20% de proteínas y un 70% de agua. Además de ello, contiene hierro, potasio y sodio, así como vitamina A, B, D y K. Son, por tanto, sustancias que nuestro organismo necesita para vivir. Sin embargo, ¿significa esto automáticamente que el consumo de carne es sano? Hay personas que opinan que la carne es un alimento básico. Para comer un trozo de carne, primero hay que matar al animal. Es una profesión. Eso es un mero trabajo y nada más, sin sentimientos. En principio, cuando se consume una cantidad media de carne, incluso aunque la carne sea de alta calidad, siempre se comen sustancias nocivas para la salud. A diferencia de otros alimentos, la carne es un cadáver. Es un trozo de cadáver. La carne es siempre un producto de criaturas vivas. Al morir, la carne se vuelve rígida. Es lo que se llama la rigidez cadavérica. Al cabo de cierto tiempo se vuelve a ablandar. Es algo que se conoce en una carnicería. Se dice que la carne vuelve a ser comestible. La carne por lo general se considera fresca cuando se vende en los mostradores. Mientras que en el año 1950 se consumían anualmente una media de 26 kilos de carne por persona, actualmente se consumen ya más de 60 kilos por persona al año. ¿Es posible que tal aumento no tenga consecuencias? La doctora en medicina Anna-Marie Gross en su trabajo se ve diariamente confrontada con enfermedades que tienen que ver con la alimentación. Cada vez acuden más pacientes con enfermedades cardiovasculares, con tensión alta, exceso de peso o diabetes mellitus. Enfermedades de las articulaciones y las enfermedades tumorales también aumentan a pesar de los adelantos de la medicina moderna. Estas enfermedades aumentan a la par que el consumo de carne. La idea de que la carne es necesaria para la salud de las personas fue rebatida por la ciencia hace ya tiempo. En las últimas décadas se han realizado muchas investigaciones epidemiológicas y se ha demostrado que el consumo de carne guarda una relación directa con muchas enfermedades, precisamente con las grandes enfermedades de la civilización, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el exceso de peso, la gota y el cáncer. Veamos otro ejemplo. En diciembre del año 2010 se publicaron los resultados de una investigación sueca en la que se demostraba que el riesgo de derrame cerebral en las mujeres estaba directamente relacionado con el consumo de carne. El doctor Hans-Günther Kugler es director de un laboratorio de micronutrientes.
Uno de sus libros se titula Come vegetariano y olvida las enfermedades, porque entre tanto ya se sabe que las enfermedades de la sociedad de consumo suponen el 30% de los gastos totales del sistema sanitario, con tendencia a seguir aumentando. El consumo de carne está directamente relacionado con la obesidad. Es un hecho que la gente se vuelve cada vez más obesa. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay 1.700 millones de personas obesas y la obesidad es uno de los principales factores de riesgo de la diabetes tipo 2 y correspondientemente también asciende el número de diabéticos. Por tanto, actualmente tenemos aproximadamente 285 millones de diabéticos. Y el consumo de carne es sin duda un factor importante que contribuye a esta enfermedad. Las consecuencias de nuestra alimentación en la salud y la enfermedad han sido investigadas durante años por el profesor Klaus Leitzmann. El director emérito del Instituto de Ciencias de la Alimentación de la ciudad alemana de Gießen es autor de varios libros de texto, algunos de los cuales son obras fundamentales en materia de alimentación humana. Considerando en conjunto todos los alimentos cárnicos, se puede comprobar que efectivamente en parte constan de sustancias nocivas para nuestro estilo de vida actual, es decir, el colesterol se encuentra solo en los alimentos cárnicos. Las grasas saturadas se encuentran predominantemente en los alimentos de origen animal. También por lo general y de promedio, en los alimentos de origen animal se encuentran más purinas, las que por último a través del metabolismo pueden producir gota. En mi consulta médica observo frecuentemente una relación directa entre las enfermedades de las articulaciones y el consumo elevado de carne. Las dolencias de las articulaciones hacen que las personas tengan que consumir muchos analgésicos o que tengan que caminar con muletas o con un andador. Hay más de 100 estudios que se ocupan con la pregunta de qué efecto tiene el consumo de carne en la aparición de tumores. Y lo que mejor demostrado está es su relación con el cáncer de recto y el cáncer de intestino grueso. La cantidad de carne, es decir, la dosis diaria, es la que determina el riesgo. El segundo tipo importante de tumor es el cáncer de estómago, en cuyo caso se ha demostrado que con un consumo de 100 gramos de carne al día puede elevarse en un factor aproximado a 5 el riesgo de contraer cáncer de estómago. Argentina y Uruguay están entre los países de mayor producción y consumo de carne vacuno de la Tierra. Y justamente estos países cuentan también con el mayor índice de cáncer de mama y de intestino. No es una prueba, pero es un indicio. El doctor Hans-Günther Kugler analiza las posibles causas. Hay diferentes sustancias que favorecen el crecimiento de tumores. Por ejemplo, el hierro en la hemoglobina favorece la formación de radicales libres y los radicales libres perjudican al ADN. Luego hay también asociaciones llamadas heterocíclicas, aminos aromáticos, que surgen, por ejemplo, al asar y al freír la carne. Y esas asociaciones conducen luego a mutaciones en la herencia genética, lo que por su parte puede producir cáncer. La carne como factor de riesgo de formación de tumores, gota y diabetes. El consumo de carne también puede influir negativamente en la memoria. Hay indicios de que el consumo de carne guarda una relación directa con el riesgo de contraer la enfermedad del Alzheimer. Al menos se puede afirmar que en el caso de enfermos con demencia, se ha demostrado que estos habían comido más cantidad de carne por término medio que quienes no enferman de demencia. Por tanto, desde un punto de vista médico, se puede decir que la frase «la carne es fuerza vital» es una afirmación imprudente y además absurda.
pero la demanda de carne continúa ascendiendo exponencialmente. Actualmente se consumen en todo el mundo 250 millones de toneladas al año. Ya en el año 2050 este número llegaría a duplicarse, según pronostica la Organización Mundial para la Alimentación. Henning Steinfeld es director del sector de la política ganadera. El aumento de la demanda de carne se incrementa aún más por la población mundial que está aumentando constantemente. Sin embargo, la carne es especialmente inadecuada para alimentar a la creciente población mundial. El aumento de la demanda se cubre con animales que han de ser alimentados principalmente a base de cereal. La transformación de cereal en carne no se hace de forma especialmente eficiente. Por tanto, se producen grandes pérdidas. Esto ha llevado a que aproximadamente una tercera parte de la cosecha cereal mundial se emplee como forraje. Para producir una caloría en forma de carne deben emplearse hasta 30 calorías de alimento vegetal. La mayor parte de la energía alimenticia se pierde por el metabolismo animal, en los vacunos hasta más del 90%. Sin este desvío a través del estómago del animal, con la misma cantidad de soja y de cereal, podríamos alimentar a aproximadamente 10 veces más personas. El incremento del consumo cárnico hace que los precios se disparen. Debido a los precios tan altos, es difícil para los pobres abastecerse suficientemente de alimentos. 6 ovejas, 8 vacas, 25 conejos, 33 cerdos y 720 gallinas. Este es el promedio de animales que consume el europeo en el curso de su vida. Para alimentar a estos animales se importa cereal y soja de países como Brasil y Argentina, es decir, de países en los que la población lucha contra la pobreza. John Ziegler, exrelator de la ONU para el Derecho de la Alimentación, es miembro del Comité Consultivo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su opinión tiene peso. La agricultura mundial podría dar de comer sin problemas a 12.000 millones de personas. Un niño que hoy en día muere de hambre, muere asesinado. Hemos investigado los efectos de la producción ganadera global sobre el medio ambiente, especialmente las emisiones que afectan al clima, el consumo de agua y la biodiversidad. En conjunto, la ganadería es responsable por el equivalente a la emisión de 7.100 millones de toneladas de dióxido de carbono. En aquel tiempo correspondía al 18% de las emisiones totales de efecto invernadero causadas por el ser humano. En ellos hay que nombrar en primer lugar al dióxido de carbono, mientras que lo más grave es que la ganadería intensiva contribuye en una gran medida a la deforestación. El 70% de las superficies afectadas por la deforestación en América Latina han sido transformadas en pastos. En segundo lugar está el gas metano. En este caso, las emisiones en sí provienen del mismo animal, es decir, de los estómagos de los rumiantes. En tercer lugar, los ácidos nítricos, fuertes gases climáticos con un potencial de efecto invernadero 300 veces más grande. Provienen directamente de los residuos fecales resultantes, así como también del intenso empleo de abonos en las plantas para forraje. En 2006, Steinfeld publicó el informe de las Naciones Unidas titulado Livestock's Long Shadow, o La larga sombra de la ganadería. De este modo se supo por primera vez a nivel mundial qué parte tenía solo la ganadería en la producción de gases perjudiciales al clima.
Las emisiones anuales de gas de una vaca europea son por promedio equivalentes a los de un automóvil de tamaño medio. Para producir un solo kilo de carne se emplean hasta 20.000 litros de agua. Se destruyen irreversiblemente 50 metros cuadrados de selva. La contaminación ambiental que causa un kilo de carne equivale a 250 kilómetros de viaje en automóvil. Frente a estos datos, los protectores del clima exigen que se suspendan las subvenciones estatales a la producción cárnica. Edmund Haferbeck, asesor científico de PETA, la Organización de Derechos de los Animales, viene criticando desde hace años que con la reducción del impuesto sobre el valor añadido de la carne, el Estado fomenta el consumo de carne. En Alemania, por ejemplo, los productos cárnicos se gravan con un impuesto del 7% en vez del 19%. Además de este reducido impuesto del valor añadido, la producción de carne recibe muchas otras subvenciones adicionales. Ya solo en la Unión Europea, más de la mitad de su presupuesto está destinado a la agricultura y la mayor parte está destinada a la ganadería, a la producción de animales. Muchos ciudadanos no están de acuerdo con la actual política agraria y expresan abiertamente su desacuerdo. Ellos solo quieren una cosa: dinero, dinero, dinero y más dinero. Las subvenciones deberían recibirlas los que realmente trabajan de forma ecológica y social. Y Alemania, con su política agraria nacional, tampoco debería financiar los grandes establos de ganadería intensiva. Este sería el punto. La carne es peor que el alcohol, la carne es peor que el tabaco, la carne es peor que los licores. Y por eso, lógicamente, la carne debería gravarse con un impuesto cárnico. La gente opina que la carne es un alimento básico, es decir, que se cuenta como un componente de la dieta humana. Esto es una equivocación y una falsa doctrina. Esto lo ha constatado incluso un tribunal supremo alemán, que ha dicho que la carne no es un componente necesario de la alimentación humana. Desde luego que la carne no es un alimento en el sentido estricto, porque no es de necesidad vital. Por tanto, se puede asignar a la carne la categoría de agente estimulante como el tabaco o el alcohol. La Organización Mundial para la Alimentación, la FAO, en su informe anual de 2009, exige también la implantación de un impuesto sobre el consumo de carne. Esta es una forma viable para asegurar que los productores cuyas prácticas perjudican el medio ambiente tengan también que responsabilizarse por ello. El cambio climático avanza al margen de esta discusión. Globalmente, la década entre los años 2000 y 2009 ha sido la década más calurosa medida, seguida por la década del 1990, que a su vez fue más calurosa que la de 1980. No se ha visto aún un cambio. Se trata de que el planeta azul efectivamente está siendo destruido por la producción de carne. Esto es algo que se ha demostrado científicamente y tenemos que salir de esto, porque no podemos continuar así.
Un europeo come al año aproximadamente un promedio de 65 kilos de carne. Pero, ¿qué sucede antes de que el filete llegue al plato? Edmund Haferberg explica lo que tiene lugar en mataderos y empresas de ganadería masiva. Cuando se va a estas instalaciones en las que viven decenas de miles de animales como pavos o gallinas, o en el caso de cerdos, varios miles de ellos, cuando uno visita esta clase de establos, ve y reconoce lo que significa en realidad la ganadería intensiva o la ganadería masiva. Hemos visto animales pudriéndose en instalaciones ganaderas de pavos y de gallinas, animales que yacen allí entre sus congéneres ponedores que simplemente se dejan allí y se pudren durante semanas. La tasa de mortalidad es de hasta un 10%, lo que significa que en el transcurso del periodo de alimentación de cría simplemente se mueren. Simplemente se pudren, se quedan tumbados. Hay animales con heridas abiertas, con llagas, por ejemplo en las instalaciones de cría de cerdos, porque lógicamente se hieren en esos suelos enrejados. Luego también existe el canibalismo, porque los animales por aburrimiento constantemente se muerden mutuamente en los rabos, o mejor dicho en los muñones que les quedan por haber sido los rabos cortados, hasta que surgen heridas que no se cierran. Hemos visto cerdos con los intestinos colgando. A estas empresas no va ningún veterinario y trata a estos animales, porque simplemente económicamente no es rentable. Cada vez más gente compadece ante la opinión pública defendiendo más derechos para los animales, como lo hicieron 22.000 manifestantes en Berlín. La ganadería intensiva es una auténtica tortura de animales, es una porquería. Y que luego se vende esa carne para que la coman los seres humanos, no encuentro palabras para expresar esto. Estoy totalmente en contra de que se produzcan alimentos de forma industrial, de que se torture a los animales y que estos solo sean considerados como productos y no como seres vivos. ¿La crianza masiva de animales debería pertenecer pronto al pasado? El escritor y periodista alemán Hans-Ulrich Krimm lo duda. Ha creado un pool de información sobre temas de alimentación y de salud y dirige una mirada detrás de los bastidores de la industria de la alimentación. No es que la situación que tenemos sea así por casualidad, sino que la situación es así porque muchos están interesados en que sea así. Si usted, viajando por zonas del norte de Alemania, en las que se practica la tortura de gallinas, miran los concesionarios de coches del lugar, verán que tienen potentes jeeps americanos, enormes concesionarios de Mercedes, etc. Por tanto, en estas zonas en las que domina la ganadería de torturas, las personas viven muy bien de la práctica de la ganadería de tortura. Creo que es muy importante que en algún momento dejemos de hacer todo lo que reporta beneficio y ganancia económica. En el caso de los alimentos, la cosa no tiene ninguna gracia. No pueden dar de comer a los animales así, en medio de la porquería, solo para que la industria forrajera haga millones de ganancias. Son animales y hay que tratarlos igual de bien como queremos que se nos trate a nosotros. Cada cual debe comenzar por sí mismo, comenzar a comprar alimentos ecológicos muy conscientemente. Pienso que el consumidor tiene mucho poder. ¿Qué efectos tienen sobre el consumidor este tipo de llamamientos? En el marco del segundo Estudio Nacional sobre el Consumo en Alemania,
El 70% de los encuestados declararon que para ellos es un criterio importante a la hora de comprar que la ganadería sea respetuosa con las especies animales. ¿Qué dicen los clientes de supermercado a este respecto en nuestra encuesta? La carne básicamente la compramos solo a nuestro carnicero, porque ahí sabemos de dónde proviene la carne. Pero la carne del carnicero de la esquina, ¿proviene realmente de animales felices? En el ámbito de la carne, el 98% de los productos cárnicos ofertados proviene exclusivamente de la ganadería convencional. Solo un 2% proviene de la llamada ganadería biológica, y también la ganadería biológica es ganadería intensiva, solo que algo mejor y con un forraje algo diferente, pero nada más. Y por eso todo el mundo debe comprender que los productos cárnicos normales son productos de ganadería intensiva, masiva. ¿Cambiaría el comportamiento del consumidor si en el envase, en lugar de animales felices, se mostrara la drástica realidad? ¿Qué piensan sobre una propuesta así? Repele, ¿no? Creo que no lo encontraría tan apetitoso. Asqueroso, repugnante. Y en ese caso tampoco lo compraría. En el año 2011, el presidente de la Asociación Federal Alemana para la Protección de la Naturaleza, el catedrático Dr. Hubert Weiger, hizo la propuesta: las condiciones de la explotación de animales deben figurar en las etiquetas de los productos cárnicos. Me parece bien. Deberían ser fotos de los establos de los que vienen. Yo lo encuentro bien, muy bien. La ganadería intensiva no es nada buena, no es sana. Hace enfermar a los animales y creo que también a los consumidores. Al consumidor se le ahorra ver la matanza que queda confinada a los mataderos. Hubert Liebertz fue matarife y describe gráficamente el proceso de una matanza de cerdos. El proceso normal es: los cerdos llegan, son descargados, entran al establo y luego viene un dispositivo rociador, previamente con gas. En menos que dura un Padre Nuestro, el Padre Nuestro de la muerte. En mis tiempos lo hacíamos con una tenaza, con la tenaza eléctrica. Se mojaban los cerdos y luego entraban y eran anestesiados con las tenazas. Una electrocución, se contaba hasta 23 segundos bastaban. Luego se colgaba a los animales por las patas traseras. La siguiente estación era darle la estocada. En un matadero alemán medio se despachan 200 cerdos por hora. El proceso de trabajo es racional y totalmente estructurado. El establo, el matadero, los frigoríficos y la planta de aprovechamiento de los intestinos están directamente unidos. Dann kamen sie in die Brühmaschine, wo sie gebrüht wurden. Luego van a la planta de escaldamiento, donde los animales son escaldados, a veces en una especie de gran olla. Luego al final pasan por los rodillos para quitarle las cerdas, tras lo que pasan por un soplete para quemar el resto de los pelos. Luego se prematan, es decir, que se cuelgan de modo que quedan prácticamente colgados hacia abajo, también de las patas traseras. Se separan las piernas para despojarles mejor las entrañas. En este proceso también se les corta la lengua, que les queda colgando. Se les sacan los ojos, las orejas y luego se despojan. Si los mataderos se abrieran realmente al público, a un gran número de personas, yo diría que la mayoría de la población dejaría de comer carne para siempre, porque lo que sucede en los mataderos es horrible.
Día de las puertas abiertas de un matadero. El director gerente de un matadero del sur de Alemania se esfuerza por más transparencia, pero manifiesta su expreso deseo de quedar oculto ante las cámaras. Una vez al año hacemos una fiesta en el matadero, una fiesta familiar formal, para acercar a los familiares de los trabajadores el tema de la carne. Hacemos demostraciones de descuartizamiento de cerdos, de vacunos, para mostrar al consumidor de dónde vienen los filetes. Ahora bien, no tiene ningún sentido mostrar al consumidor el tema de la matanza de un animal. Eso lo consideramos ofensivo para su sensibilidad, causaría rechazo. El disfrute de la carne está muy relacionado con el hecho de que en el músculo no hay sangre. Normalmente se come carne de músculo y por eso no se mata del todo el animal antes de descuartizarlo. Se suele hablar de anestesia. Prácticamente se destrozan células cerebrales. Aquí en el caso de este vacuno arriba, en la zona de la frente, luego se cuelgan de las patas traseras, se secciona la arteria y se deja que el corazón de sangre bombee toda la sangre hacia afuera. Esto es muy importante en el oficio del matarife, que todas las arterias estén vacías de sangre. En otro caso, la carne sería incomestible. Toda la sangre que se veía antes, cuando se le clavaba un cuchillo a un toro o a una vaca, no se perdía una cantidad como de un vaso de cerveza o de Coca-Cola, sino que eran toneles. Cuando yo aprendí el oficio, matando tan solo 2 vacas, vadeábamos en sangre hasta los tobillos. Digamos que la muerte previa a la producción de alimentos, a fin de cuentas, forma parte de la vida. Aquí no hacemos nada que no sea ético, nada inmoral. Nosotros producimos alimentos de alta calidad para el consumidor. Alimentos seguros, sanos, y en este sentido el tema de derramar sangre forma parte del proceso. Cuando se ejerce esta profesión durante cierto tiempo, uno se embrutece si se queda solo en la tropa de matarifes. Simplemente uno se embrutece. El proceso de la matanza. ¿Cómo matar de forma óptima? Esta es la realidad del día a día para cada operario de la cadena de matanza. Cuando se matan cerdos, los gritos de los animales cuando le miran a uno, las vacas con sus grandes ojos, hay veces en las que uno se dice a sí mismo, por favor, no, esto no lo puedo hacer por mucho tiempo. Entonces, o bien sigues haciéndolo y acabas como la mayoría, o lo dejas. Y bueno, uno ya ve que no era poco dinero el que cobraba, pero hay que compensarlo de algún modo. Antes recuerdo que muchísimos tenían problemas con el alcohol. Como de vez en cuando un filete, si no conozco personalmente al cerdo, está bien. Cuando se come carne, tampoco se piensa en que eso fue un animal. ¿O qué piensan ustedes cuando comen carne? No, no se piensa en eso, pocas veces. ¿En qué se piensa entonces? Pues en llenarse.
Él hace buena música, pero lo que dice no creo que sea suficiente, porque el ser humano tiende a reprimir cosas. Eso se ve a veces en la tele, y entonces la gente debería decirse, Dios mío, si es una pura tortura. ¿Y qué sucede? Nada. Y luego se van a comer, se comen un filete, o van al bar de la esquina y se sirven chorizo, jamón, etc. ¿La carne ecológica es la solución? Al fin y al cabo, el etiquetaje de ecológico promete mejores condiciones de manutención y mejor forraje para el animal. Además, menos toxinas en el producto final. Especialmente después de los escándalos de la dioxina y de los antibióticos, asciende la demanda. ¿Son buenas razones para tranquilizarse la conciencia? Dennoch ist Biofleisch. A pesar de ello, la carne ecológica es carne. La carne es siempre un producto obtenido de criaturas vivas que naturalmente han sido matadas para la obtención de esta carne, también en el caso de la ganadería ecológica. Hemos filmado secuencias en este tipo de mataderos rurales donde los animales ecológicos, los animales que, como se dice, se matan de forma ecológica, se matan con la misma técnica. Los cerdos y los vacunos convencionales se elaboran con toda la técnica, igual que los vacunos biológicos o los cerdos biológicos. No hay diferencias. Un cerdo tiene una coincidencia genética de un 98% con el ser humano. Por este motivo, este animal es interesante para el hombre como donante de órganos. Los cerdos son considerados igual de inteligentes que un niño de 3 años. Lloran, sienten tristeza y miedo. De ningún modo se puede torturar a animales y luego creer que la carne obtenida de ello es sana. Existe un principio muy sencillo, una ley natural muy sencilla que conocemos de las ciencias y que dice acción es igual a reacción. Es la ley de causa y efecto. La lucha con la muerte y el miedo a la muerte de los animales hacen que en el cuerpo del animal aumente la segregación de hormonas del estrés. Un estudio de Grecia, el estudio de Ática, demuestra que hay una ostensible relación directa entre el consumo de carne y el miedo. En este estudio se investigó cómo el consumo de carne tenía un efecto sobre el estado psíquico. Se manifestó que el consumo de carne tenía una relación directa con el desasosiego en la mayoría de las mujeres. En mi consulta hago experiencias parecidas. Hay pacientes que dicen que cuando comen mucha carne están más irritables, más agresivos. Dolor, felicidad y tristeza. Hubert Liebers ha llegado a conocer los sentimientos de los animales. También matábamos terneras, siempre era lo último que se hacía. Entonces vi una lágrima en un ternero y ya no pude más. Al salir le entregué a mi jefe las herramientas y le pedí que me hiciese la cuenta, los papeles. No pude seguir haciéndolo. La carne es vital para el productor de carne, pero no para la población. Muchas personas ya son conscientes de las ventajas de la alimentación vegetariana. Encuestas hechas en Alemania en julio de 2010 han dado como resultado que el 51% de los alemanes quieren comer menos carne en el futuro. Esto lo demuestran también muchos estudios internacionales sobre el vegetarianismo, especialmente de los Estados Unidos, de Inglaterra, así como de Alemania. Indican que el promedio de los vegetarianos tienen mejores parámetros de salud. En Alemania se hizo también el famoso estudio del Centro de Investigación contra el Cáncer sobre el vegetarianismo. En este estudio se investigó durante 21 años cuáles son los efectos del consumo de carne.
Resultó que con el aumento del consumo de carne también se incrementaba la tasa de mortalidad. En pocos casos tienen exceso de peso, raramente tienen un nivel elevado de colesterol. La tensión sanguínea está en ámbitos normales, los valores del hígado son mejores. En un promedio todo es mejor. Quien quiere hacerse vegetariano ya no es marginado. Ahora para empanarlo lo hacemos como siempre. Claro está, la pregunta es si se puede rebozar sin huevo. Yo espero que aquí me resulte bien, porque funciona. Lo que necesitamos para esto... Los cursos de cocina vegetariana se están haciendo muy populares y aún así a muchos les cuesta echar por la borda costumbres alimenticias adquiridas durante muchos años. Christoph Michels anima a los participantes de su curso. Cuando a uno le ha gustado comer carne, le gustan también los sabores fuertes. Por eso, precisamente en la primera fase del cambio de dieta, condimenten bien sus platos. Hacen todo lo que puedan, sazonen y condimenten intensamente. Cocinen las verduras de la misma forma como cocinaban la carne. Ahora se lo voy a demostrar. Lo que tiene su encanto, lo rico, también en las salchichas y la carne a la plancha, es lo quemado, la costra. De ahí viene el aroma. Ahora tenemos la posibilidad de asar las verduras del mismo modo. Podemos freír, podemos rebozar. Tenemos abiertas todas las posibilidades de generar esos factores de sabor, que no son idénticos, está claro, pero son tan parecidos que me digo, esto es un buen plato, con buen sabor, muy intenso. Sin embargo, el ser humano como antiguo cazador y recolector no ha comido carne desde siempre. Aquí hay que comprobar que en este tiempo pasado, en los últimos 50 millones de años, al menos durante 45 millones de años fuimos herbívoros, comiendo frutas, hojas, cortezas, raíces, flores, nueces, frutos secos. Los científicos están bastante de acuerdo en ello. Todo este tiempo de desarrollo tan largo, naturalmente ha marcado nuestra anatomía, el cuerpo, así como nuestra fisiología, el metabolismo. Si comparamos los típicos animales carnívoros y los típicos animales herbívoros, comparados con los datos fisiológicos y anatómicos, preguntándonos luego ¿en qué grupo se incluye mejor al ser humano? La respuesta es clara: corresponde mejor al grupo de los herbívoros. A mí siempre me ha gustado comer bien. Antes comía carne, hoy soy vegetariano. El placer de comer no se queda corto de ninguna manera. Se disfruta maravillosamente. Lexi. Charlie. 1 und 1 ist. Charlie, eres un buen chico. También Hubert Lieberts ha dejado de comer carne. En su dieta actual se encuentran principalmente platos vegetarianos. Con su nueva profesión como entrenador de perros ha llegado a conocer mejor a los animales. Ven aquí, cariño. Se habla de animales útiles, de animales normales, pero a mi modo de ver, cada animal tiene sentimientos. Puede percibir dolor, solo que un animal no lo puede expresar igual que un ser humano. Y entonces no importa si se trata de un gato o de un ratón o de lo que sea. Ahí no hago diferencias. Tampoco con los llamados animales útiles, como las vacas, un toro o un cerdo, lo que ustedes quieran. Queda claro que no le agrada recordar su antigua profesión. Estoy muy contento de no ser ya matarife. Soy feliz con lo que hago, con mi trabajo. Estoy contento y me va bien. ¿Pero qué le pasa al perro, que no tiene patas? Pero muy pequeñas. Y por la noche duermo con buena conciencia.